En este video, el sacerdote Luis Toro se va a convertir al Evangelio. Ahora yo le pregunto Vamos a escuchar. a usted, ok, si yo no recibo a María Escucha muy bien. como mi madre, ¿puedo obtener salvación o no puedo obtener salvación? Una pregunta muy interesante. Antes de responderle, yo voy a decirle algo que le quería decirle. Él dice que no va a responder para no caer en confusión. Epa. En confusión es cuando no se comprueba con la Biblia. Se crea confusión. Interesante. Pero cuando comprobamos con la Biblia no queda confusión. Queda claro. Muy claro. Todo el mundo está viendo con claridad. Porque cuando no se comprueba con la Biblia queda oscuro, pero cuando se comprueba con la Biblia queda claro como el sol a mediodía, pero muy claro, de modo que cuando estamos debatiendo no se oscurece, amanece. Es Tan el bonito. sol a mediodía. Ahora sí le voy a responder a su pregunta. Usted me dice que si no acepto a María por madre, ¿Obtengo salvación o no obtengo salvación? no tengo salvación o sí tengo salvación. Jesucristo en su evangelio dice: no juzgue y no seréis juzgados, no condene y no seréis. No me toca a mí. Bueno, tú puedes allí en el video examinar muy bien lo que él dice. Y mira, yo te voy a decir lo siguiente. En este video la persona le pregunta al sacerdote católico si se va a perder o no por aceptar a María como madre o como salvadora en cierta manera. Mira, el sacerdote, en lugar de usar la Biblia para mostrar cómo se salva una persona creyendo en Cristo, empieza a usar versículos mezclados para asustar a las personas. En este resumen del argumento que nosotros vamos a dar, que da el sacerdote Toro, él usa Salmos 45. Tú puedes ir a ese video y vas a encontrar que él cita Salmos 45 diciendo que este salmo es una profecía sobre el Rey Jesús y que la reina que está sentada a la derecha vestida de oro es María. Él usa Apocalipsis capítulo 12, el versículo 8, para decir que María fue llevada al cielo a un lugar preparado para Dios, que es el trono a la derecha con Jesús. Él usa Mateo capítulo 20, el versículo 20 y 23, cuando la mamá de Juan y Jacobo le pidieron que sus hijos se sentaran a la derecha y se sentaran a la izquierda de Jesús. Como Jesús le dijo que a la derecha ya estaba preparada para alguien más, entonces el sacerdote dice que ese lugar es exclusivamente para María. Y finalmente él usa Primera de Reyes capítulo 2, versículo 19, que cuenta cómo el rey Salomón le puso una silla a la mano derecha a su madre Betsabé para concluir. Entonces él dice que María, la mamá, la mamá del rey Jesús, tiene que estar sentada obligatoriamente a su derecha y que ella se le deben pedir favores. Para una persona sencilla, para una persona que no lee la Biblia completa, esto puede sonar asombroso y hasta lógico. En el estudio del pensamiento, esta es una trampa que se le llama la falacia de la falsa analogía de textos fuera de contexto. Una falacia es una mentira disfrazada de la verdad. Ocurre cuando tú arrancas un texto de un lado y de otro lado y armas un rompecabezas inventado. Hay una regla de oro que es el estudio de la Biblia, es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así es que vamos a analizar cada uno de esos textos y dejar que la Biblia por sí misma revele la verdad.
El Salmo 45, donde él dice que la reina es María, el sacerdote lee allí que es un hermoso poema. Es cierto que este salmo profetiza sobre el Rey Jesús, pero el sacerdote lee los versículos 9 y 10 que dicen: está la reina a tu diestra con oro de Ofir, dice las escrituras. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo, a la casa de tu padre. Él cierra la Biblia y grita: esa es la reina María. La refutación bíblica, o sea, si hacemos una exégesis, vamos a hacerle una pregunta histórica y gramatical a la Biblia. ¿Quién es entonces la esposa o la reina de Jesucristo en la Escritura? ¿Acaso Jesús se casó con su propia madre? Jamás. Mira, en toda la Biblia, toda la Escritura, la esposa del Cordero, la reina espiritual, que es la única del Rey Jesucristo, no es una madre biológica, es la iglesia. Dejemos que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 5, el versículo 31 y 32, el apóstol Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero dice: mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Y ahora miren qué maravilla. El Salmo 45 versículo 2 le dice a la reina: olvida a tu pueblo, a la casa de tu padre. Es exactamente el mismo lenguaje del matrimonio en Génesis: dejar padre y madre. Así es que Pablo usa esto para describir a la iglesia. La iglesia, formada por los creyentes, lavados por la sangre de Cristo, es la novia que se viste de gala, del oro espiritual de la justicia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Así es que para estar junto a su Señor, esto cumple esa profecía. Decir que la reina del Salmo 45 es María es un error terrible y convierte a la madre de Jesús en su esposa espiritual. La reina del Salmo 45 simboliza a la iglesia triunfante que es redimida y también que fue redimida por la sangre del Rey Cristo Jesús. Vamos allí donde él te explica acerca del lugar preparado en el desierto en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6. El segundo texto que el sacerdote Toro tuerce es Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Él lee: y la mujer huyó al desierto, dice allí las escrituras, donde tiene un lugar preparado para Dios. Y él afirma sin ninguna vergüenza que ese lugar fue preparado para el trono en el cielo, a la derecha de Cristo Jesús, para María. Aquí no necesitamos mucha teología profunda, solamente necesitamos saber leer el español básico y no cortar el texto por la mitad. Leamos por ejemplo el versículo completo: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿A dónde huye la mujer? La Biblia dice claramente que huyó al desierto, un lugar de persecución, un lugar de prueba, un lugar de soledad. El sacerdote intenta engañar a la gente diciendo que ese lugar es un trono de oro en el cielo. ¿El cielo es un desierto donde uno tiene que huir de un dragón? Esa es la pregunta. Así es que es un por supuesto no. ¿Por cuánto tiempo? Dice la Biblia que la mujer estaría allí por 1260 días, que en la profecía bíblica son 1260 años de persecución. María murió en el primer siglo. Ella no estuvo huyendo 1260 años en un desierto literal. ¿Quién es verdaderamente entonces la mujer en la profecía bíblica? Vamos a ir a Jeremías capítulo 6, el versículo 2 y 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 2. Una mujer pura representa la iglesia, el pueblo fiel de Dios. Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, habla de la iglesia pura de Dios que le dio a luz al Salvador, porque Jesús vino del pueblo de Israel y que luego tuvo que huir al desierto durante la Edad Media, cuando fue perseguida. Así es que el sacerdote cortó la parte que habla acerca del desierto, los 1260 días, porque sabía que si la gente lo escuchaba por completo, su mentira se iba a caer. Es muy peligroso confiar ciegamente en hombres que le cortan pedazos a la palabra de Dios. Entonces vamos a la pregunta: ¿para quién está preparada la derecha de Jesús? Mateo capítulo 20, el sacerdote lee el relato donde la madre de Juan y Jacobo le pide a Jesús que sus hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Mateo 20, del 20 al 23. Jesús le responde:
El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Señor del video vuelve a saltar y dice: ese lugar está preparado para María. Mira, el sacerdote hace trampa. Si decimos que la derecha es para María, ¿para quién entonces es la izquierda? El texto dice para aquellos, en plural, para quienes está preparado. Pero no dejemos que el hombre invente, dejemos que Cristo mismo responda a quién le dará permiso para sentarse con él en su trono. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21. Escuchemos a Jesús hablar. Él dice: al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús no dice: en mi trono solo se van a sentar María. Él dice: el que venciere. El trono es de Cristo. La cercanía a su poder no se gana simplemente por ser pariente biológico, se gana por la fe, el arrepentimiento y la victoria a través del Espíritu Santo. Recordemos cuando a Jesús le avisaron: tu madre y tus hermanos te buscan. Mateo capítulo 2, el versículo 49 y 50. Jesús extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí a mi madre y aquí mis hermanos, porque todo aquel que hacía la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi madre. Así es que para Jesús el lazo espiritual de la obediencia es más importante que el lazo biológico. Entonces vamos al ejemplo del rey Salomón, Primera de Reyes capítulo 2, el versículo 19 y 20. El argumento final más astuto del sacerdote es que en la historia del rey Salomón en el Antiguo Testamento, él narra cómo Salomón, siendo rey, mandó a traer una silla para que su madre Betsabé se sentara a su derecha. Y luego Betsabé le pidió un favor a Salomón y le dijo: pide, madre mía, le dijo Salomón, que yo no te lo negaré. El sacerdote usa este texto como un sigilismo, o sea, una comparación forzada, para decir cómo Jesús es rey igual que Salomón. Entonces la mamá de Jesús tiene que sentarse a su derecha y que Jesús nunca le puede negar ningún favor a su mamá. Pero vamos a la refutación histórica y exegética. Mis hermanos, esto es lo que pasa cuando alguien agarra una historia bíblica y la convierte en una regla espiritual sin consultar el resto de la Biblia. Vamos entonces a leer la historia completa en Primera de Reyes capítulo 2 para ver cómo terminó ese favor que la madre de Salomón le fue a pedir. Mira, la historia real, o sea, el contexto es esta. Adonías, el hermano de Salomón, quería robarse el trono. Como Adonías sabía que Salomón no le iba a hacer caso, fue astutamente donde Betsabé, o sea, la madre, y la convenció de que le pidiera a Salomón que le diera una mujer llamada Abisab por esposa. Betsabé cayó en la trampa y fue a pedirle el favor al rey. El rey Salomón le puso la silla y le dijo: pide, madre mía, que no te lo negaré. Primera Reyes 2:20. Pero ¿qué pasó entonces? Cuando Betsabé le pidió el favor equivocado, ¿acaso el rey obedeció a ciegas a su madre? Vamos a leer Primera Reyes capítulo 22, capítulo 2, 22 al 24. Salomón se dio cuenta de que lo que su madre estaba pidiendo era una trampa mortal contra su reino, y Salomón, muy enojado, no solamente le negó el favor a su madre, sino que en ese mismo momento mandó a matar al hombre que había usado a su mamá de intermediaria. Así es que la lección de la historia, esta historia nos enseña que la madre del rey es una a la que nunca se le niega nada. Este texto enseña exactamente lo contrario a lo que dice el sacerdote. Enseña que los mediadores humanos, incluso la madre de un rey, pueden equivocarse y ser engañados, y que el rey supremo no obedece ciegamente las peticiones de los hombres. Cristo es superior a Salomón. Jesús mismo dijo: he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo capítulo 12, 42. Jesucristo es el rey del universo. Él no necesita que su madre terrenal le esté susurrando en el oído a ver a quién debe bendecir o a quién debe perdonar. Él es Dios todopoderoso y es omnisciente, o sea, Él lo sabe todo. Vamos a la pregunta de quién es el verdadero intercesor a la mano, a la derecha de Dios. ¿Quién es el verdadero intercesor a la derecha de Dios? Si María no es la que está sentada a la derecha de Dios, que intercede por nosotros, entonces ¿quién es?
Mira, en el Antiguo Testamento no había claridad total, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enciende la luz y nos da la respuesta exacta, sin adivinanzas, sin tocar versículos. Vamos a leer Romanos 8:34. Dice allí: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero mira, mis queridos, presten mucha atención a la fuerza de la Biblia. La palabra no dice que María está a la derecha de Dios, dice que Cristo es el que está a la diestra de Dios. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro rey, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro único intercesor. Poner a María en ese lugar sagrado de intercesión es un robo a la gloria de Cristo Jesús. Es tratar de empujar a Jesús a un lado para sentar a una criatura humana en su lugar. La Biblia vuelve a ser firme en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador es el puente que une al pecador con Dios. Y la Biblia insiste en que hay un solo puente. Usar la historia de Salomón o torcer Apocalipsis capítulo 12 es fabricar otro puente llamado María. Es predicar un evangelio diferente al de los apóstoles. Así es que vamos a la conclusión, la seguridad de la salvación. Mis queridos, vamos a volver a la pregunta con la que nosotros empezamos en el video. La pobre persona estaba asustada, ¿te acuerdas en el video que te mostré? Preguntando si yo no acepto a María como madre, ¿tengo salvación o no? El sacerdote muy cruelmente no quiso tranquilizar a esa persona, sino que metió miedo. Así es que como personas que predicamos el evangelio, nosotros tenemos que dar la respuesta de la Biblia para que la gente humilde tenga paz en su corazón y no se deje asustar por tradiciones de los hombres. Si un hermano que está alrededor de nosotros nos hace esa pregunta, nosotros le vamos a leer Hechos capítulo 16, el versículo 30 y 31, cuando el carcelero de Filipos le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles le respondieron, o sea, Pablo y Silas le respondieron. Ellos no le respondieron: tienes que aceptar a María como reina o tienes que rezarle a los santos. No, ni Pablo ni Silas respondieron eso. Lo que Pablo y Silas respondieron es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un pago completo, total, perfecto por nuestros pecados. Jesús gritó en la cruz: consumado es. O sea, todo está pagado. Él no dejó una deuda pequeña para que su madre nos ayudara a pagarla, no. Así es que el resumen de todo esto es que la reina del cielo de Salmos 45 no es María, es la iglesia, la esposa espiritual de Cristo que fue lavada por su sangre. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 que huye al desierto representa a la iglesia fiel que fue perseguida durante los 1260 años. No es María que está subiendo al trono. El lugar en el trono de Jesús no está reservado por sangre, está reservado por sangre, y promete que el que venciere se le dará esa oportunidad. Apocalipsis 3:21. La historia de Salomón demuestra que la intercesión de la madre no siempre es correcta y que el rey es el que tiene la última palabra. El único que está intercediendo a la derecha del Padre, nuestro único y suficiente abogado, es Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8 versículo 4. Mira, que este estudio, mi querido hermano, mi querida hermana, te dé la paz, la seguridad de saber que tú estás agarrándote fuertemente de la mano del único Salvador del mundo, que es Jesucristo. Que nadie te asuste, ni que te enrede con palabras difíciles, ni con textos cortados. La Biblia es clara, la Biblia nos asegura con Cristo que lo tenemos todo. Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano, mi querida hermana, y que te bendiga en todos tus asuntos. Y eso voy a estar orándole al Señor. Te recuerdo, por favor, de que
te suscribas a este canal Profecías Asombrosas. Si este video te impactó, si este video te ha hecho abrir los ojos, por favor compártelo con otras personas que también lo necesitan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video. Vamos a orar. Eterno Dios, hay personas que van a ver este video y del otro lado de la pantalla hay personas sinceras que están siguiendo una mentira, y ruego, Señor, que tu palabra sea abierta y revelada ante sus ojos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video.